Como lo viste en la miniatura, conoceremos qué es un multímetro, cuáles son sus funciones y cómo aprender a usarlo. Conoceremos qué es un multímetro análogo y qué es un multímetro digital. Te invito a que te suscribas para seguirme más videos de electrónica. Continuamos. La electrónica es fundamental en la capacidad del ser humano de construir implementos complejos y herramientas autómatas que le permiten comunicarse a lo largo de enormes distancias. Automatizar diversas tareas de su vida diaria o hacérselas en todo caso más fáciles. La electrónica es una carrera pensada para aquellos fanáticos del armado y desarmado de los aparatos, para quienes se fascinan con el funcionamiento y de todo aquello que pueda encontrarse dentro de las distintas áreas de las experiencias que se requiere tener con los sistemas electrónicos. Podemos destacar como una ventaja de la carrera la posibilidad de desarrollarse en diferentes puestos de trabajo, como en la producción de equipos electrónicos, por ejemplo. Y en esa amplitud también se encuentran el tipo de actividades a las que se pueda dedicar la entidad que ofrece el empleo para técnico en electrónica. Una herramienta esencial para el técnico es el multímetro o tester. La definición la podemos resumir en que es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo aparato. Las más comunes son las del voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Aquí tenemos tres multímetros, uno análogo y dos digitales. Ahorita te mostraré cuáles son las funciones de cada uno de ellos y cómo aprender a usarlo. Por principio de cuenta, todos los multímetros tienen unas entradas donde va colocada las puntas. En estos multímetros análogos se ocupaba una punta roja que era el positivo y una punta negra que era el negativo. En los multímetros digitales podemos tener 3 o 4 entradas para las puntas, como este y este que tiene 4. Es muy fácil la ubicación de cómo van colocadas. En el multímetro análogo pues no teníamos problema porque eran dos y están identificadas con un signo de más y un signo de menos. En los multímetros digitales vemos que tienen tres entradas como este. Una terminal está identificada como COM o común, que es la punta negativa. En este otro también está identificada como COM y también aquí va la punta negativa. Esta sería la punta de prueba del multímetro. La punta negra va colocada donde dice COM, que es la terminal negativa, y en este otro va también en esta terminal que dice COM, que también sería la punta negativa. Lo siguiente será conectar la punta positiva o la roja. Este va en el orificio donde tiene el signo de voltaje o de ohms. Y en ese otro multímetro es igual, donde tiene el signo de voltaje y ohms. El orificio que tiene extra este multímetro sería para colocar la punta roja si quisiéramos medir la corriente o los amperes de un circuito. Y en este caso
Estos también son para medir la corriente o los amperes en el circuito, solo que estos son para miliamperes y este llega hasta medir hasta los 20 amperes. Aquí te muestro las funciones de este multímetro. Esta V significa voltaje de corriente directa. Esta V significa, con esta línea ondulada, significa voltaje de corriente alterna. Esto es la medición de la corriente en amperes. Esta función es para medir los ohms en las resistencias. Este es para medir los diodos. Y aquí también tiene una señal auditiva cuando queremos medir la continuidad de un equipo. Esta es para una frecuencia. Y el HFE, que después te mostraré para qué sirve. En este multímetro se encuentran las mismas funciones, pero ubicadas de distinta forma. En la parte de arriba está para medir los ohms, el voltaje de corriente directa, el voltaje de corriente alterna, la corriente medida en amperes, que son para corriente alterna, y esta es la corriente directa, y el HFE, pero básicamente es lo mismo. En el multímetro análogo también tenemos las mismas funciones, como corriente alterna, medición de corriente directa, medición de ohms y medición de la corriente en amperes. Veamos qué es voltaje de corriente alterna. Este tipo de corriente eléctrica se caracteriza por la magnitud y la dirección que presenta una variación de tipo cíclico. Por esto es la V con una pequeña ondulación. Veamos qué es voltaje de corriente directa. Es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido de un circuito. Por eso es que tiene las dos líneas, una línea continua y varios puntos. Veamos qué son los ohms. Es la unidad de medida de la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica. Y este es su símbolo, que significa ohms. Veamos cuáles son los amperes. Los amperes es una unidad de intensidad de la corriente eléctrica y su símbolo es una letra A, como vemos aquí. Cuidado, en esta medición siempre tendrás que hacer la prueba en serie con el circuito, nunca en paralelo. Ahora veamos qué es HFE. Es una medida de ganancia de corriente continua de un transistor de unión. Es para medir básicamente los transistores, que lo veremos en un próximo video. La prueba de corriente directa en el multímetro análogo se hace seleccionando en el rango más cercano a lo que es el voltaje, en este caso de una pila que es de 1.3. Vamos a observar en la línea de AC cómo se va a correr la aguja y nos va a dar la lectura. Aquí podemos ver que está marcando cerca de 1. La pila ya está un poco baja, pero nos está dando el valor exacto de la pila. La prueba de resistencias en el multímetro análogo tenemos que seleccionar la
escala de ohms. Aquí podemos ver, tenemos varios rangos: X1, 10.1, X100, X1000 y X10000. Aquí lo único que habíamos que hacer es, en la escala de ohms, que es la parte de arriba, por cada rayita era multiplicarlo por 1 en el caso de X1, por 10 y así sucesivamente. Aquí preparé unas resistencias de ciertos valores. Vamos a colocarlo en X1, y en los multímetros análogos siempre había que calibrarlo en cada prueba. Esto es juntar las puntas y con esta perilla ajustarlo a 0. Vamos a hacer la prueba de esta resistencia, que es de 10 ohms. Y aquí podemos ver que en la escala de ohms nos está dando efectivamente 10 ohms. Prueba de voltaje de corriente directa con el multímetro digital. Seleccionamos la escala más cercana, el rango más cercano y la escala de voltaje. Lo prendemos y, como en el caso anterior, la pila de 1.5 volts. Ponemos el negativo en el negativo de la pila y la punta positiva en el positivo de la pila. Y ahí vemos el voltaje que nos está dando, que es de 1.3. El multímetro digital es más exacto en sus pruebas. Prueba de ohms en el multímetro digital. En la escala vamos a probar primero continuidad. Esto es lo que le decía de la señal auditiva que teníamos cuando tenemos un circuito y estamos probando la continuidad. Con eso el metal en el desarmador. En el caso de las resistencias, esta que es de 10 ohms, vamos a ponerlo en el rango de 200 para que lo alcance a ver. Ahí podemos ver que la resistencia está midiendo 10.9. En el caso de 47 ohms, que es esta resistencia, en la escala de 200 nos tiene que medir la resistencia. Ahí podemos ver la lectura. Siguiente, que es la de 2K. Vamos a medir la resistencia de 470 ohms. Y nos está marcando que tiene la resistencia 463 ohms. Y así sucesivamente. Si quieren más videos de electrónica, no olviden suscribirse a mi canal, darle like a los videos. Hasta la próxima.